iniciar el tema de vectores. Este concepto seguramente ustedes ya lo conocen, lo habrán visto, no solamente aquellos que tomaron el curso pasado, el semestre anterior, sino incluso los de nuevo ingreso. El tema de vectores es prácticamente se nos presenta, si no mal recuerdo, desde nivel medio superior, tal vez, si no es que antes. Y bueno, la importancia de esta cantidad, de este concepto, radica en que el lenguaje de ingeniería, ya hablando propiamente, basa su análisis, su descripción en este tipo de cantidades, las llamadas cantidades vectoriales. Tan es así la importancia que tienen estas cantidades que ustedes van a llevar un curso que se llama cálculo vectorial el siguiente semestre, si es que aún no lo llevan. En ese curso, pues, van a ustedes emplear algunas herramientas, algunas notaciones que vamos a nosotros a revisar a partir de este momento. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo bien esto de los vectores. Si ustedes también revisan su plan de estudios, verán que posterior a cálculo vectorial sigue estática, dinámica, dinámica de fluidos y algunos otros temas. Esas unidades de aprendizaje van seriadas de la manera que acabo de comentar, porque la herramienta que van a ir ustedes construyendo en cada paso se va a ir fundamentando en el conocimiento previo. Por ejemplo, hablando de dinámica de fluidos, para entender bien dinámica de fluidos, para poder eh, aprender y hacer cosas con esa rama de la ciencia, se necesita como base el cálculo vectorial. Y a su vez, el cálculo vectorial requiere de una notación muy específica, que es justamente la que vamos a estar trabajando a partir de este momento. Así que les pido que si llega a haber alguna duda sobre los temas que vamos a ir construyendo, por favor, háganmelo saber para comentarlo en ese momento antes de seguir avanzando. Porque, como también en su momento les he dicho, al ir avanzando va a ser muy difícil podernos regresar a temas pues que incluso ya se hayan visto en el primer parcial, como es justamente este. Bueno, así que vamos a empezar con este tema de los vectores. Para poder hablar de los vectores, tenemos que definir previamente algo que se conoce como cantidad escalar. Una cantidad escalar, desde nuestra perspectiva, va a ser aquella magnitud física que va a estar caracterizada por contar con un número real y una unidad de medida. Son los dos aspectos que van a identificar a estas cantidades llamadas escalares. Ustedes en la vida diaria han trabajado sin darse cuenta con ese tipo de cantidades. Por ejemplo, tenemos el caso de la temperatura. Sobre todo ahora que con esta situación de la pandemia, pues saben ustedes que en los lugares públicos, para acceder a ellos, por ejemplo, salas de cine, plazas comerciales, incluso para el supermercado y demás, se toma la temperatura con un dispositivo. O bien en casa, si alguien está enfermo, pues con un termómetro se mide su temperatura. Cuando esos dispositivos registran y muestran en su pantalla, en su display, la información, solamente les aparece el dato de una cantidad numérica y una unidad de medida. Y uno ya entiende a lo que se refiere, entiende esa medida. No necesita un dato extra para poder entender la magnitud física, temperatura. ¿De acuerdo? Así que temperatura, aparte de ser una magnitud física fundamental, es una magnitud física escalar. ¿Por qué? Porque no requerimos más allá de un número real y una unidad de medida para definir perfectamente
a esta magnitud. Otro ejemplo que podemos mencionar es la presión atmosférica, la presión hidrostática. Basta simplemente con tener un número real y una unidad de medida para poder definir o entender esta cantidad física a la presión. La presión, recordemos, es una magnitud física derivada. Bueno, pues aparte de esta característica, es además una cantidad escalar. Otros ejemplos que nos encontramos son la longitud. Cuando medimos, no sé, el largo de una mesa, el largo de una cancha de fútbol, la distancia que separa dos ciudades, estamos hablando de la magnitud física a longitud, la cual también es una cantidad escalar. Solo requerimos un número real y una unidad de medida, nada más. Otra unidad, otra cantidad escalar es el tiempo. Cuando ustedes, no sé, preguntan sobre qué hora es, les dan la información con un número y la unidad de medida, y no necesitan mayor información. O si preguntan a alguien cuánto duró una cierta película, cuánto duró el capítulo de una serie, cuánto se demoraron en hacer cierta actividad, reciben el dato como un número y una unidad de medida, y no necesitan más. Y otro ejemplo que tenemos es la masa. La magnitud física masa también es una cantidad escalar. Cuando ustedes van a comprar algo a la tienda, algún alimento, piden 1 kilo o kilogramo de, no sé, queso, arroz, azúcar, solo necesitan decir el número real y la unidad de medida, y no necesitan ninguna información adicional. Hasta aquí vamos bien, entonces, entendiendo lo que es una cantidad escalar. Creo que sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿podrían dar entonces un ejemplo de otros casos de cantidades escalares que Sí, profe. conozcan? Por ejemplo, ¿Cuánto mide un edificio? ok, vuelve a ser un caso de longitud. Solo es un número y una unidad de medida. Más casos, incluso hasta distintos de los que tenemos aquí. Recuerden que tenemos un sinfín de magnitudes físicas. Pues la fuerza que se utiliza para mover algún bloque. La fuerza Sí, para mover podría un ser. bloque. Pueden ser. A ver, dame el número de esa cantidad física. Pueden ser 60 newtons. 60 newtons. Ok. Tengamos esta caja, ¿no? Que seguramente se está pensando en. Muy bien. Y imaginemos que esos 60 newtons se aplican de esta manera. ¿Hacia dónde sabemos que se va a mover esa caja? Incluso si ustedes están en condiciones de hacer esto en su lugar de trabajo, háganlo. Si tienen un objeto que puedan empujar, háganlo. ¿Hacia dónde se movería? No dice nuestra intuición que se movería si le estamos empujando. ¿A la derecha? A la derecha, ok. Con 60 newtons, ¿no? Es el caso que estamos manejando. 60 newtons. Muy bien. ¿Y qué pasa si ahora esos 60 newtons los dibujo así? Bueno, o los aplicamos así. Se mueve a la izquierda. Ok. Entonces está influenciando la forma en que aplicamos la fuerza. Es decir, no es lo mismo, no tenemos el mismo efecto. Si aplicamos esa fuerza de 60 newtons hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Será una cantidad escalar? ¿Solo necesitamos ese número real y esa unidad de medida? ¿O También necesitamos el sentido, ¿no? Exacto. Necesitaremos especificar si va de izquierda a derecha o al revés, o de norte a sur, o de sur a este, no sé. Si notan que la fuerza requiere información adicional. Sí, profe.
Entonces, fuerza, la magnitud física fuerza, no es una cantidad escalar, porque requiere ese dato extra de cómo se está aplicando, en qué sentido o qué dirección. El periodo, profe. Periodo, ok, muy bien. El tiempo que le toma a un objeto completar una vuelta. Hablando de ese caso, por ejemplo, el periodo, ¿cuánto dura el periodo de movimiento, por ejemplo, del planeta Tierra alrededor de su propio eje? 24 horas. 24 horas. Aproximadamente, si aproximamos 24 horas. Y no necesitaron decir algo más, solo el número y la unidad de medida. Así que bueno, el periodo es otro ejemplo de de una cantidad escalar. ¿Qué más podría ser? ¿Algún otro ejemplo? La carga eléctrica. Carga eléctrica, muy bien. La carga eléctrica, si decimos, hay un objeto cargado con 10 coulombs, listo, no necesitamos dar mayor información. La cantidad numérica y la unidad de medida, coulombs en este caso. Y ahí está. Se entiende la magnitud física la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Esos son cantidades escalares. ¿Vamos bien entonces con esos ejemplos? Más o menos, profe, es un poco confuso, ¿En qué aspecto? ¿Por qué hay confusión? porque hay que analizar bien la magnitud para ver si no se necesita otro dato. Ok, bueno. Eh, igual y eso también con la práctica uno va aprendiendo a distinguir entre lo que estamos aquí nombrando como cantidad escalar y la siguiente que justo le da el nombre a esta nueva clase, que son las cantidades vectoriales. En comparación, una cantidad vectorial se caracteriza no solamente por, como vimos, se necesita dar un número real y una unidad de medida, sino que es preciso mencionar también en qué dirección y sentido se está dibujando, se está aplicando o se está ejerciendo esta cantidad vectorial. Ejemplos, justamente el que acaban de mencionar, de los 60 newtons. La fuerza. La magnitud física fuerza que nosotros estuvimos viendo y que sabemos ya cuál es su expresión dimensional, resulta que es, además de una magnitud física derivada, es una cantidad vectorial. Tenemos 10 newtons, como en el ejemplo que nos mencionaron, 60 newtons, pero es importante siempre especificar la dirección en la que está aplicándose la fuerza, porque dependiendo de cómo se aplica, y eso lo veremos más adelante con la segunda ley de Newton, el objeto en cuestión sobre el cual se está aplicando la fuerza se va a desplazar en una dirección o en otra. Por eso es muy importante, como en este caso, especificar cómo se está aplicando esta fuerza. Otros ejemplos que podemos citar son la velocidad. Vean aquí lo que se está especificando. 20 kilómetros por hora, tenemos la cantidad numérica, la unidad de medida, y además estamos diciendo aquí dirección noreste. Porque no, aunque especifiquemos la velocidad hablando de un automóvil, pues si parte de este punto A con esta velocidad inicial y con esta dirección, sabemos o de alguna manera intuimos que va a terminar por acá, en el punto B. Y no, por ejemplo, por acá en el punto C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, vean, el indicar el valor de 20 kilómetros por hora no es suficiente. Tenemos que indicar, hablando de la velocidad,
en qué dirección se está desplazando el objeto, el carro, la bicicleta, la persona, el camión, el objeto que ustedes gusten. Es siempre importante especificar hacia dónde se está desplazando para que así nosotros sepamos hacia dónde esperamos que se mueva, hacia qué punto se va a estar dirigido. Bien, otro ejemplo relacionado íntimamente con esto es la aceleración. La aceleración también es una cantidad vectorial. Aquí tenemos el caso de 10 metros sobre segundo al cuadrado hacia la izquierda. Así que bueno, ahí estamos especificando esa característica de la dirección y sentido. Otros ejemplos que tenemos es el campo eléctrico. En el siguiente curso que ustedes van a tomar de electricidad y magnetismo, pues justamente esta es una cantidad que van a estar trabajando. El campo eléctrico producido por una carga eléctrica. Es una cantidad vectorial. Así que, por ejemplo, aquí estamos especificando 200 newtons sobre Coulomb hacia la derecha. ¿Ustedes han visto cómo dibujan los libros o recuerdan cómo dibujan el campo eléctrico para una carga positiva y para una carga negativa? No, profe, no recuerdo. ¿Fechas? Por flechas, ok. ¿Y esas flechas cómo están orientadas? Dependiendo de las cargas, si Ajá. son Por si es ejemplo, si positivo y ajá. negativo, A ver, si hablamos de una carga si es positiva, positivo, si es positiva la carga, ¿cómo se dibujan esas flechas? ¿Saliendo o entrando? ¿Dirigidas hacia la carga o saliendo de ella? saliendo de ella. Saliendo de ella, exacto. Para una carga positiva, las flechas estas se dibujan saliendo de la carga. Mientras que en el caso de una carga negativa, estas flechas se dibujan yendo hacia la carga. Entonces vean, esto que está aquí, y ustedes ya lo verán en ese curso, son lo que se conoce como líneas de campo eléctrico. Noten cómo la dirección de las flechas nos está representando o nos está diciendo el tipo de carga que hay, si es positiva o si es carga negativa. Y eso solamente está basado en cómo estamos dando la dirección de estas flechas. Por eso el campo eléctrico es una cantidad vectorial. No basta con decir, se está midiendo 200 newton sobre Coulomb. Pero sí, ¿en qué dirección? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, vale, entonces seguimos con otros ejemplos. Otro caso es la tensión, que es un ejemplo de una fuerza. Aquí vean cómo estamos indicando esto de la dirección. Tenemos 10 newtons dirigidos 30 grados hacia el norte del este. Ya no es solamente hacia la derecha, no solamente es hacia la izquierda, hacia el norte o hacia el sur. Incluso podemos ocupar ángulos para hablar de la orientación, de la dirección de estas cantidades vectoriales. Algunos ejemplos que ustedes recuerden que también sean cantidades vectoriales, que se necesite esta información extra de dirección y sentido. ¿Podría ser la velocidad angular? La velocidad angular. La gravedad. A ver, primero la velocidad angular. Parecería que parecería que es una cantidad vectorial,
Pero hay algunas peculiaridades que vamos a analizar respecto a la aceleración angular. Entonces, Ok, profe. realmente no la podemos considerar al 100% como una cantidad vectorial. ¿Mencionaban la qué? ¿Gravedad? Sí, profe. ¿En qué aspecto de la gravedad? No me queda claro. Bueno, es que no la gravedad tiene una dirección normalmente hacia abajo. Pero estamos pensando en la aceleración debida a la gravedad o en la fuerza de la gravedad. En la aceleración. Ah, no, pero ya viene. ¿Ok? La aceleración debida a la gravedad, en efecto, también es una cantidad vectorial. En este caso, bueno, tiene un valor muy concreto, ¿no? 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y también una dirección bien específica, que siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. Y que no importa en qué punto del planeta nos coloquemos, la aceleración debida a la fuerza de gravedad siempre apunta hacia el interior del planeta. ¿Algún otro ejemplo de una cantidad vectorial? La potencia. Si pudiéramos dar un ejemplo numérico, por ejemplo, la potencia de un carro, o no sé, a ver, o de una máquina que ustedes conozcan el valor. ¿Revoluciones por minuto? A ver, primero vamos a terminar con la potencia, si no empezamos a mezclar ideas. A ver, ¿alguien que conozca el valor de la potencia de alguna máquina? O que haya escuchado, no sé. ¿Podrían ser los caballos de fuerza? Ok, caballos de fuerza. ¿Un ejemplo numérico? 500 caballos de fuerza. Ok, 500 caballos de fuerza. ¿Necesitamos especificar si es hacia izquierda, derecha, arriba o abajo? No, Ok, entonces, ¿qué tipo de cantidad será? escalar. Escalar, muy bien. ¿Y los caballos de fuerza son una unidad de qué magnitud física? ¿De fuerza? Sí. Bueno, en sí, no es que de fuerza vendrían siendo el torque, que se mide en newtons metro. Ok. ¿Y entonces los caballos de fuerza? A ver, ¿a qué magnitud física corresponde los caballos de fuerza? Sería en potencia. Es una unidad de potencia, muy bien. En conclusión, ¿qué podemos decir acerca de la potencia? ¿Qué tipo de cantidad es? Escalar. Escalar, es correcto. La potencia, la que se mide también en watts, hablando del sistema internacional, es una cantidad escalar. No necesitan indicar nada más que la unidad de medida y el número, ¿no? La medida tal cual, el número real. Ahora mencionaban que las revoluciones también son una cantidad escalar. Aunque, bueno, hay que tener ahí cuidado porque cuando nosotros, y eso también va para la velocidad angular, cuando uno mide ángulos, ¿están de acuerdo que uno especifica si está midiendo ángulos en sentido horario o antihorario? Cuando miden un ángulo, por ejemplo, utilizando un transportador, ¿en qué dirección solemos medir los ángulos? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Muy bien, antihorario. Entonces, avanzamos de esta manera. Y decimos que es horario si medimos el ángulo en el sentido opuesto. Esto pareciera que se asemeja a una cantidad vectorial, pero no lo es. Es algo bastante interesante que ocurre con las cantidades angulares, como la velocidad angular y las revoluciones por minuto que mencionaron. Pero eso ya lo veremos en su momento. Pero no puede ser considerada, eso sí, una cantidad vectorial.
Ok, ¿algún otro ejemplo? El ¿Otro peso. caso? Peso, ok. El peso es un ejemplo de una fuerza que igualmente tiene una dirección bien establecida, que es siempre hacia el centro de la Tierra. Así que también es una cantidad vectorial. ¿Algún ejemplo más antes de seguir avanzando? Bueno, pues si tenemos aquí el campo eléctrico, también el campo magnético. El campo magnético, esto que es generado por los imanes o por una corriente eléctrica cuando fluye a través de un cable, es también un vector. Es una cantidad vectorial. Necesitamos especificar la dirección en la que está actuando este campo magnético. Bien, entonces, bueno, pueden notar que hay varios ejemplos de cantidades que pues trabajamos sin darnos cuenta y son de dos clases. Algunos son escalares y otros son vectoriales. Bueno, vamos a, si no hay alguna pregunta, alguna observación en esta, sobre lo que acabamos de comentar, vamos a seguir con lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan cómo representar gráficamente un vector? ¿Cómo nos enseñan a representarlo? Recuerdo que era con una flechita, profe. Ajá, Una recta. exacto. Es una línea recta, pero que va a estar dirigida. Es decir, tiene un inicio y un final. Bueno, para ilustrar esta parte, para explorar algunas características muy importantes que tienen los vectores, no solamente el que vamos a ver a continuación, sino una propiedad que tienen todas las cantidades vectoriales, vamos a tomar en cuenta esta analogía. Vamos a considerar el plano XY. Vean aquí, el eje X, el eje Y. Aquí está el origen de coordenadas. Aquí está nuestro 0,0. Todos saben ubicar puntos en el plano, ¿cierto? ¿O hay alguien que no sepa o le cueste trabajo? Parece que todos, profe. ¿Todos? ¿Ok? Dos, pues. Sí, Vale. profe. Pero yo Entonces, creo que todos. ¿perdón? No alcancé a distinguir bien el comentario. Ok, bueno. Entonces vamos a asumir Sí, que, sí, profe. ok, bueno, vamos a asumir entonces que todos sabemos perfectamente ubicar puntos en el plano cartesiano. Bueno, quiero que piensen entonces en la siguiente analogía. Esto que está aquí, este plano, es un croquis de una ciudad, de un pueblo o de un continente, lo que ustedes gusten. El punto es que estas tres cantidades, el punto A, el punto B y el punto C, están identificando tres lugares de interés. El punto A tiene como coordenadas 2,1. 2 unidades sobre el eje X, una unidad sobre el eje Y. Y a ese punto, repito, está ubicando a una casa. El punto B, el que está en color azul, tiene como coordenadas el 5, movimiento en el eje X a partir del origen, y 4 unidades hacia el eje Y positivo, como pueden ver aquí. Y finalmente el punto C ubica a una farmacia que está ubicada respecto al origen en el punto 7,2. 7 unidades sobre el eje X, 2 unidades sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Vamos bien con la idea? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, eso piénsenlo cual como un GPS, ¿no? Que nos indica dónde está un cierto lugar en alguna región en el espacio. Bueno, tenemos entonces el punto A que ubica una casa, la B la escuela y C una farmacia. Bien. Vamos a definir ahora lo que vamos a conocer de aquí y en adelante como vector de posición.
Nótese lo que aquí estamos definiendo. Una cantidad vectorial que va a recibir el nombre de vector de posición. Y el nombre le va muy bien. ¿Por qué? Porque este vector permite ubicar a una persona, a un objeto, a un lugar, lo que ustedes gusten, en el plano XY a partir de un punto dado. ¿Vale? Eso es lo que es la característica que tiene este llamado vector de posición. Es una cantidad vectorial que sirve para que nosotros podamos ubicar a un objeto respecto a un punto determinado, a un punto de partida. Nótese aquí cómo vamos a estar identificando al vector de posición. Lo vamos a nombrar con la letra R minúscula. ¿De acuerdo? La letra R minúscula. Y le vamos a poner, cuando hablemos de un vector, una flecha sobre esa letra. Esa es la notación. Cada vez que ustedes vean en la literatura, en los libros o en algún lugar de internet y estén conversando sobre vectores, van a encontrar esta notación. Una letra, mayúscula o minúscula, coronada, digamos, por una flecha. Y eso ya en automático ustedes deben de entenderlo, que se está hablando de un vector, una cantidad vectorial. Bueno. Profe, una Sí. duda. ¿Sí? ¿La flechita no importa el sentido? En la literatura se suele encontrar siempre de izquierda a derecha. Hasta este momento, al menos yo, no me he encontrado con esta notación como podría ocurrir, ¿no? A la inversa. Es Ok, más, profe. es más Entonces no fácil hay ningún encontrar. problema. Sí. Bueno, lo correcto es ponerla a la derecha. Sí, porque es lo que se van a encontrar en la literatura. O sea, ustedes podrían, por gusto, ponerlo así, pero es muy poca. De hecho, yo diría que nadie más lo haría. Nadie más Ok. lo construiría así. Entonces, bueno, tal vez es más como por razones históricas que por otra cosa. ¿Vale? ¿Sí vamos bien entonces? ¿Hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, esa es la notación para los vectores. Bueno, ¿cómo vamos a construir este vector de posición? ¿Cómo obtenemos la forma de este vector de posición? Bueno, aquí tenemos, vamos a llamarlo así, la nomenclatura también. Vean lo que está sucediendo. Se está haciendo una cuenta, una resta específicamente. Un x2 se le está restando un x1. ¿Quién es x2 y quién es x1? Aquí los tenemos. Vean, aquí están. x2 que aparece aquí y y2 que aparece más adelante, juntos son las coordenadas del punto de destino. ¿De acuerdo? x2 y y2 son las coordenadas del punto al cual queremos llegar o al cual queremos ubicar. Mientras que x1 y y1 son las coordenadas del punto de partida, o sea, de dónde estamos parados. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ya que tenemos entonces las coordenadas, vean cómo se están operando. A x2, es decir, a la coordenada x del punto destino, se le está restando la coordenada x del punto de inicio o punto de partida. Es esta cuenta. Es solo una resta. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya que hagamos esa cuenta para construir correctamente un vector, vamos a hacer acompañar a esa cuenta, al resultado de esa resta, por una letra I minúscula con un acento circunflejo o con una especie de casita, un sombrero. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esta letra minúscula, una letra I minúscula, con este acento circunflejo,
va a indicar la dirección horizontal. Aquí lo estoy diciendo. Y indica la dirección horizontal. Es decir, en el eje X. Ahora con un ejemplo que vamos a ver, esto espero que quede claro, pero por ahora solamente estamos repasando lo que significa cada término en lo que está en color rojo. Entonces, por ahora quédense con la idea de que esta letra I, con ese acento extraño, me indica que me estoy moviendo a lo largo del eje X, de forma horizontal. Vamos con el siguiente término. Vean la cuenta que está apareciendo aquí. Y2 menos Y1. A la coordenada Y del punto destino, le estamos restando el valor de la coordenada Y del punto de partida. ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, y ese número que uno obtiene al hacer esa resta, se le va a hacer acompañar ahora de una letra J minúscula, también con un acento circunflejo, o que tiene pues forma de casita. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esta cantidad, esta letra J con ese acento tan raro, indica la dirección vertical. Es decir, nos estamos moviendo sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa cada uno de esos términos que aparecen. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que, pues, vamos a meter números para que ustedes, pues, con números, pues, identifiquen cada cosa. Pero entonces Profe, queda una claro, duda. sí, ¿I y J van a tener algún valor? ¿O solo representan la dirección? representan la dirección. Quédense con Ok. esa idea por el momento. Representan solamente la dirección. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí vale la pena mencionar lo siguiente entonces. ¿Por qué un vector recibe, bueno, se puede entender como una, bueno, nos han enseñado que se representa a través de una flecha? Bueno, vean aquí que estamos hablando de dos puntos. Un punto de partida o punto inicial y un punto destino. Piensen que este es el punto, bueno, que en este punto A estamos ubicando, no sé, se me ocurre una terminal de autobuses. Y este punto, bueno, este punto A y el punto B, si es que les gusta los climas calurosos, será la playa. Sabemos que podemos unir estos dos puntos siempre a través de una línea recta en el plano XY. Todo esto pensándolo en el plano XY. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto podemos hacer. Sí, profe. Vale. Entonces, eh, no va a ser la misma, ¿cómo decirlo? No será la misma emoción si estamos yendo de la terminal de autobuses hacia la playa. Importa mucho la dirección hacia donde nos vamos. Sobre todo si, suponiendo que se está en una situación donde em, la pandemia lo permite, pues estamos yendo de vacaciones. Entonces la emoción, pues, es de un estilo en comparación, así dibujamos esta flecha partiendo de la playa y yendo hacia la terminal de autobuses. Aquí importa mucho la dirección en la cual estamos desplazando, ¿cierto? En esa analogía con las emociones, ¿no? ¿Qué nos emociona más? ¿Ir de la terminal de autobuses hacia la playa o de la playa
ir hacia la terminal de autobuses. Entonces, con esta analogía, es lo que quiero entonces indicarles que por esa razón es importante que asignarle la dirección a un vector, porque no va a ser lo mismo si lo dibujamos, como en este caso, yendo hacia el punto A o yendo hacia el punto B. Por esa razón dibujamos los vectores de esa manera, como líneas rectas orientadas o dirigidas, porque importa mucho quién sea el punto de partida y quién sea el punto de destino. ¿Sí van siguiendo con esta idea, con esta analogía? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a utilizar esto del croquis que tenemos para ya construir un vector de posición. Bueno, entonces lo que se pide a continuación es lo siguiente. Se les pide a ustedes construir el vector de posición que ubique a la escuela respecto a la casa. El vector de posición, repito nuevamente, que ubique a la escuela respecto a la casa. Ahí, ¿quién es el punto inicial? ¿La casa? La casa. ¿Sí? ¿Todos ven esto así? ¿O hay alguien que piensa que es la escuela? El punto de partida, el punto de inicio. Es Queremos la escuela, ubicar, profe. a ver, Yo digo que es la casa porque dice respecto a la casa. dice, Eso hace referencia o dice, a que ubique la casa, ubique, perdón, la escuela respecto a la casa. entonces respecto a la casa vamos a ubicar la escuela. Ujú. Y sería la casa el punto de partida. ¿Alguien opina lo contrario? Quien mencionó que la escuela sí, o sea, está convencido de que así es. Construir el vector de posición, bueno, ahorita vamos a ver cómo hacerlo, pero lo que tiene que quedar claro aquí es, ¿qué significa ubicar a la escuela respecto a la casa? Nosotros, como responsables de hacer esta construcción del vector de posición, ¿dónde deberíamos ubicarnos? ¿En la escuela o en la casa? ¿En el punto A o en el punto B? El punto A, recuerden, es casa y punto B es escuela. Yo digo que en el punto A. Casa. ¿Ya convencidos? Pues sí, yo sí estoy convencido, profe. Ok, vale. Bueno, pues en efecto, el punto inicial es el punto A, la casa. Porque a partir de este punto vamos a decir cómo tenemos que desplazarnos para llegar a la escuela. Piensen en esta misma situación más cercana a ustedes. Si alguien en este momento, ¿no? Se les acerca y les pregunta, disculpa, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Dónde está ubicada la tienda más cercana, por ejemplo? O la farmacia o la clínica. Cuando ustedes dan las indicaciones, no toman como punto de partida su posición, su propia posición. Sí, profe. Sí. O sea, ustedes asumen que están en el origen y a partir de ese lugar en el que están, comentan a la persona, va a tener que moverse, no sé, avanzar 5 cuadras no sé, hacia mano derecha, continúa hasta encontrar una avenida, después da vuelta hacia la izquierda y así. Pero lo importante aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Que asumieron que ustedes están en el punto de inicio. Es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí.
Construir el vector de posición requiere que nos coloquemos en la casa, en el punto A, y ubiquemos la escuela a partir de dicho punto. Es decir, es este vector, el que está en color blanco. Vean, está este vector naciendo o dibujándose a partir del punto A y está terminando en el punto B. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Están siguiendo la idea? Sí, profe. ¿Sí? En- Ok. Entonces, ¿ese es el vector, profe? La línea de color blanco. Sí, este es el vector de posición que gráficamente ubica a la escuela respecto a la casa. ¿Y eso sería todo? ¿O hay más? No, eso es la parte gráfica. Falta la parte analítica. Ah, ok. Pero al menos sí queda claro cómo construimos entonces gráficamente este vector. Sí, profe. Bueno, ya si no hay duda con cómo se dibujó y por qué se dibujó así este vector, pasemos a construirlo de forma analítica. ¿Qué es construirlo de forma analítica? Aplicar esta ecuación. ¿Qué es lo que les pide aquí? A ver, si quieren dar la forma analítica de ese vector en color blanco, que llamamos RAB, ¿qué tenemos que hacer con la información que tenemos? Restar las coordenadas, por así decirlo. Ok, ¿qué coordenadas se estarían restando? A ver, aquí, ¿qué iría Eh, en esta cuenta? ¿Quién con quién se estaría restando? 2 y 5. 2 y 5. O sea, a 2 a 2 le restamos el 5. no, sería 5 menos 2. A ver, ¿cómo nos decidimos? ¿Cuál será buena? ¿2 menos 5 o 5 menos 2? Yo digo que 5 menos 2 porque es x2 Igual, 5 menos 2. menos x1. Ok, muy bien. Porque a la coordenada del punto destino, que es B, le restamos la coordenada del punto de partida, que es A. 5 menos 2. Y entonces esta cuenta les va a dar 5 menos 2, un 3. ¿Van siguiéndome? ¿Sí va quedando esto claro? Sí, profe. Vale, ok. Entonces, después que vamos a notar esta letra I con este acento circunflejo, porque está indicando dirección horizontal. O sea, esta resta que se hizo involucró las coordenadas X, las coordenadas en el eje horizontal. Por eso es que va aquí luego, luego. ¿Cuál sería el siguiente término? Sería 4 menos 1. 4 menos 1. Muy bien. A la coordenada Y del punto destino, punto B, le restamos la coordenada Y del punto inicial, el A. 4 menos 1. Y esa cuenta, ese cálculo, lo hacemos acompañar por este elemento J, la letra J con acento circunflejo, porque este indica dirección vertical. Es decir, la forma analítica será esta. Aquí está la forma analítica de este vector en color blanco. A ver si así se alcanza a distinguir todo. Creo que sí. Ahí está. ¿Sí lo notan? Sí, profe. Vale, muy bien. Hasta aquí todos van siguiendo. Nadie se ha perdido.
con las ideas? No, profe, todo bien. Todo claro, profe. Muy bien, bueno, entonces continuamos con esto. Vamos a dar una interpretación de este resultado. O sea, ya tenemos aquí en la parte baja de la pantalla la forma analítica de ese vector de color blanco que se dibujó en la parte superior de la pantalla. Pero aquí aparece 3i más 3j. ¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, yo les había dicho que pensáramos esto como un croquis. Y piensen ahora que cada una de estas cantidades tiene, pues, no sé, las unidades de metro si quieren, kilómetro o cuadras, lo que ustedes gusten. Entonces, este vector de posición se interpreta de la siguiente manera. Noten los valores numéricos que tenemos aquí. Estamos diciendo lo siguiente. Ubicados en el punto A, porque ese es nuestro punto de origen, vamos a recorrer 3 cuadras hacia el este, aquí está, en la dirección horizontal, por eso el I. Y una vez que lleguemos o hayamos recorrido esas 3 cuadras de forma horizontal, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a caminar 3 cuadras hacia el norte. Por eso la dirección J. Aquí el vector, el elemento J, que me indica movimiento vertical. Eso es lo que está significando lo que ustedes acaban de encontrar. Este RAB con la flecha, porque es un vector, igual a 3i más 3j, es lo que está indicando aquí. Avanzo de mi punto de origen 3 cuadras en la dirección horizontal, más, es decir, luego camino 3 cuadras hacia el norte, la dirección vertical. Y llego a la escuela, a mi punto de destino. ¿Preguntas hasta aquí? Con esta interpretación de lo que es el vector de posición. Es así como uno lo debe de entender. Así se va a representar el resultado, profe, de lo que está en color amarillo. Exactamente, así cualquier vector. Ahorita estamos hablando del vector de posición, pero cuando hablemos de un vector fuerza, de un vector aceleración, esta misma representación va a tener un elemento I que nos habla digamos, del movimiento horizontal y un elemento J que nos habla sobre la dirección vertical. Todas las cantidades vectoriales van a tener esta misma forma. Ok, profe. Bien. Y no sé si esto lo notan, pero es la forma en que nosotros orientamos a alguien cuando nos preguntan. O cuando nosotros preguntamos dónde está un lugar, cuando estamos un poco perdidos, de esa manera es como nos orientan. ¿Lo han notado? Sí, profe. Entonces, cuando uno pide o da direcciones, o en este caso orienta el cómo llegar a un cierto lugar, estamos utilizando inconscientemente un lenguaje vectorial, sin darnos cuenta, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo creo que este es un ejemplo bastante cercano que tenemos, ¿no? ¿Cómo orientamos, cómo le decimos a alguien que llegue a un cierto lugar? Le decimos cuántas cuadras o no sé cuántos metros tiene que avanzar en una cierta dirección. Y eso es hablar del vector de posición. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, creo que se entiende muy bien.
Ok, vale. Entonces, bueno, esa es la idea base para el vector de posición y que se puede llevar a cualquier otro vector. O sea, esta misma idea se puede llevar a cualquier vector, ya sea de fuerza, aceleración, velocidad, los que mencionamos al inicio, como ejemplos de vectores. Ahora, vamos a ponerles nombres a estas cosas, porque pues, es importante llamar a cada cosa por su correspondiente nombre. A la cantidad que ustedes obtienen de restar x2 menos x1, que en el problema aquí numérico es este 3, se le conoce como componente x del vector. O sea, ese número 3 es la componente x del vector r. Es así como se le conoce, ese es el nombre que tiene asignado. Mientras que a la cantidad que se obtiene de restar y2 menos y1, es decir, este otro 3, se le conoce como la componente y del vector. ¿Cómo podemos identificar uno del otro cuando tenemos esta situación de que numéricamente son los mismos? Pues fijándonos al lado de quién están. La componente x del vector siempre va a estar acompañada de esta letra I minúscula, mientras que la componente y del vector va a estar acompañada de esta otra letra, la letra J con el acento circunflejo. Entonces ya no hay pierde, no hay manera de que uno se confunda, incluso cuando tengamos el mismo resultado numérico. Todo número que esté acompañado, que esté al lado, por delante de esta I, es componente X del vector. Todo número, toda cantidad real que esté al lado, por delante del J, es la componente Y del vector. Esos son sus nombres. ¿Sí queda claro aquí esta asignación? Sí, profe. ¿Sí? Eso debe quedar realmente claro porque llega a suceder que uno sigue, bueno, hay quienes nombran esto como coordenada. Coordenada del vector no tiene sentido. Los puntos son los que tienen coordenadas. Coordenada X, coordenada Y. Los vectores tienen componentes. Componente X y componente Y. Entonces, sí debe quedar perfectamente clara esa distinción. Si hablamos de puntos, como los que tenemos aquí, vean, estos son coordenadas, S2, S1. Estos, por tratarse de una cantidad vectorial, son las componentes de dicho vector. Así que bueno, ojo ahí, no vayan a caer en este error que a veces se comete muy a menudo, en cambiarle los nombres, en hacer mezclas. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, a menos de que exista alguna pregunta. En el siguiente ejemplo vamos a ubicar a la farmacia a partir de la escuela. Ubicar a la farmacia, el punto C, a partir de la escuela, el punto B. ¿Están de acuerdo que gráficamente el vector es el que está ahí mostrado o creen que está mal? Está bien. Yo opino que está bien. Sí, cumple con lo que nos están pidiendo, que es dibujar un vector, bueno, ubicar a la farmacia respecto a la escuela. Sí, porque el vector está partiendo de la escuela Ajá. ¿Y hacia dónde está terminando? ¿En dónde está en terminando? en la farmacia. En la farmacia, así es. Así que ese vector en color blanco, gráficamente, nos está permitiendo ubicar a la farmacia a partir de la escuela. Así que ese es el vector
que estábamos buscando. ¿Cuál es la forma analítica de este vector? ¿Cuánto valen sus componentes X y su componente Y? Su componente X vale Ajá. 2 y su componente Y menos 2. Ok. ¿Sí todos están de acuerdo o hay alguien que, no sé, encuentra algo distinto? ¿Tiene un resultado diferente? De acuerdo. No, sí está bien. ¿Sí? Ok. Pues en efecto, esa es el resultado. Esa es la expresión de sus componentes. Aquí está. A las coordenadas, bueno, la coordenada X del punto de final, la farmacia, le restamos la coordenada X del punto inicial, escuela. Nos va a dar un 2 al hacer ya la operación. Y en la otra componente se le resta al 2 un 4, quedándonos con un signo menos 2J. ¿Cuál es la interpretación de esta cantidad así escrita al compararla con el croquis? ¿Qué estaríamos diciendo? Caminar dos, se podría decir cuadras hacia la derecha y dos hacia abajo. ¿Pero a partir de dónde? Del punto B. Ok, entonces a partir del punto B, caminamos 2 cuadras hacia la derecha. Aquí está esto, el 2i. Y más un movimiento sobre el eje vertical, vean, o sea, aquí está el J, pero hacia abajo, por este signo menos. O sea, este signo menos piensen que está refiriéndose a caminar en dirección sur. Caminamos hacia el sur 2 cuadras y llegamos a la farmacia. Listo, ya tienen a su vector de posición que ubica a la farmacia respecto a la escuela. ¿Fácil o difícil hasta este momento? Hasta ahorita está fácil. Vamos Sí, se entiende muy entendiendo. bien. Entonces vamos entendiendo cómo construir, dados 2 puntos, cómo construir un vector. Ya quedó entonces superado esa parte. Sí, profe. ¿Sí? Creo que sí. Ok, también ya quedó superado si les pregunto, y pueden ustedes identificar cuál es la componente X, la componente Y en un determinado vector. Sí, profe. Muy bien, porque eso va a ser importante, ¿no? Conforme vayamos avanzando, el que ustedes ya identifiquen qué es cada cosa, nos va a ayudar bastante. Bueno, ya tenemos entonces para ese caso. Vamos a ver el siguiente. Los mismos puntos, los mismos lugares. Pero ahora se les pide a ustedes ubicar a la casa a partir de la farmacia. Ese vector así dibujado cumple con, bueno, es el que estamos buscando. Sí, Sí, sí cumple. profe. ¿Por qué? Porque ahora va para la izquierda y hacia abajo. Mm, pues, por ejemplo, yo puedo poner otro que vaya así, a la izquierda y hacia abajo. ¿Y ese cumple? No, ese no. El O otro cumple este. A ver, ¿por qué ese vector en color blanco es el que estábamos buscando? porque nos está diciendo que va de la farmacia a la casa y pues ya tenemos las coordenadas que son. ¿Ok? Parte o sea, nace este vector o surge del punto C, la farmacia, y termina en el punto A, que es la casa. Por esa razón, porque si solamente es porque va hacia la izquierda y hacia abajo, pues, por ejemplo, este vector también. O, por ejemplo, incluso este también.
Pero bueno, esos los que acabo de colocar ahí, evidentemente están descartados, porque el que estamos buscando justamente tiene que surgir del punto C y tiene que terminar forzosamente en el punto A para que pueda ubicar a la casa a partir de la farmacia. Muy bien. ¿Cuál es la forma analítica de este vector? Es Ajá, 5, ajá. 5 y 1. Ok, si lo pudiéramos para recitar, a ver, así. Ah, ok. El Ajá, vector resultante es igual a 5 y ajá. no sé cómo es. Bueno, la 5i, dirección. ajá, 5i, Más ajá, 1 J. j. Ok. No, profe, son negativos los dos. Sí, será. ¿Por qué? A ver, vamos a, vamos a salir de la duda preguntándole a alguien que esté aquí en el punto C, que esté en la farmacia. Y entonces nos acercamos a esa persona en el punto C, le pedimos que ubique cierto lugar y nos da esta dirección. Piensen que esas son las indicaciones que nos da. Entonces, a ver, estamos en el punto C. ¿Hacia dónde nos movemos? De acuerdo a las indicaciones. 5 cuadras hacia la derecha 5 cuadras hacia la derecha. Y y después, una hacia arriba. y uno hacia arriba. ¿A dónde habrán mandado a la pobre persona? Más lejos. Es que lo mandé a otra casa. Seguramente, seguramente, porque al menos no a la que tal vez estaba pensando esta persona. Eso es lo que sucede cuando también nos dan malas las direcciones. Nos perdemos. Eso en la vida real. En este dibujo estamos construyendo un vector que sí sale del punto C, pero no termina en el punto A. Termina por acá. Nombren a ese punto, pues, no sé, el punto D si quieren. Pero no es el que estamos buscando, no es el que nos están pidiendo aquí. Por eso, nuevamente, un vector tiene que tener bueno, es muy importante siempre tener cuidado con cómo orientamos el vector, porque, pues en este caso, terminamos en otro lugar. Entonces, ¿cuáles serán las componentes? ¿Cuál será la forma correcta de este vector? Menos 5 en I, menos 1 en J. Menos 5i, ok, y menos 1j. Muy bien, podemos regresar. Le preguntamos a alguien en la farmacia y nos menciona caminar 5 cuadras, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien, de forma horizontal. 5 cuadras sobre el eje X, hacia la izquierda. Después llegamos a este punto. ¿Qué sigue? Una cuadra hacia abajo. Una cuadra hacia abajo. Aquí está el signo negativo, es decir, avanzamos hacia el sur. Llegamos al destino que teníamos planeado. Esa sería entonces la forma analítica de este vector. Y aquí, bueno, es lo que estaría pasando. ¿Cuál pudo haber sido el error en el cálculo anterior? Para aprender y no volver a cometerlo. Quizá restó le restó 2 al 5, ¿no? la A ver, nuevamente, porque se escucharon dos voces. que se malinterpretó la indicación. Ok, y a nivel operativo, o sea, con las cuentas, ¿qué sucedió? Los signos, ¿no? Supongo que lo restó igual que en el anterior.
El 2 Se hizo al revés. 2 al 7 y 1 al 2. Bueno, sí, al 2. O sea, se hizo la resta de a las coordenadas del punto A, perdón, a las coordenadas del punto C, le restamos las coordenadas del punto A. Ajá, sí. Correcto, porque cuando uno hace eso, ¿qué está asumiendo implícitamente? Que ese es el punto final, punto destino, y este es el punto de origen. Es decir, en esa situación, uno estaría pensando que está yendo de la casa a la farmacia. Pero no ese es el que queremos. Queremos el que va en la dirección opuesta. Por eso siempre identifiquen primero quién es el punto de partida, quién es el punto de destino. Siempre. Continuamos entonces con comentando o hay alguna pregunta por ahí que haya surgido. Todo claro, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, aquí algo también para anotación. El resultado es este, que es claro, ¿no? El vector RCA tiene como expresión analítica menos 5i menos 1j. Ustedes lo pueden encontrar directamente de los cálculos. Ahora, aquí solamente un comentario. A veces en la literatura ustedes buscan el tema de vectores y se suele omitir cuando está un 1, se suele omitir. O sea, no se pone explícitamente y solo se deja menos j. Uno ya interpreta, uno ya entiende que hay un 1 ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento yo coloco un caso así, o bien ustedes en los libros encuentran, por ejemplo, algo como un vector A igual a 4 newtons I más 1 newton J, y en otro lugar encuentran, por ejemplo, un vector C, simplemente como 8, no, que sea I, mejor I, menos J. En este caso, en el de color amarillo, este 1 tiene una unidad, así que pues se deja explícitamente. Pero ¿qué pasa con este otro, con el que está en color verde? Aquí hay una pareja de unos que no se están colocando explícitamente, pero sabemos que están ahí. No vayan a caer en la confusión de pensar que es un 0, solo porque no ven el número. Sí está, pero es un 1. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que estamos queriendo decir aquí con el resultado en color azul. Podemos omitir cuando suceda cosas así, esté el número 1, podemos omitirlo. Bien, para terminar esta primera parte sobre vectores, vamos a definir lo que se conoce como el módulo o magnitud de un vector. Si queremos conocer, como aquí se parafrasea, la distancia que hay entre dos puntos en el plano XY a lo largo de una línea recta, debemos de calcular entonces la magnitud o el módulo del vector de posición. ¿Cómo se calcula? De esta forma. La componente X, recuerden que toda esta cuenta recibe el nombre de componente X. La componente X se eleva al cuadrado y se le suma el cuadrado de la componente Y.
Después, a eso que se obtiene, al número que ustedes obtienen al hacer esta operación, se les saca raíz cuadrada. Y a eso es a lo que le estamos llamando la magnitud o el módulo de un vector. En particular del vector de posición. ¿Esto realmente qué significa? O sea, aquí estamos, cuando hablamos de la magnitud del módulo de un vector, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues de algo bastante simple. Esencialmente, lo que estamos haciendo es agarrar una regla, colocarla entre los dos puntos y medir esta separación. Esa distancia que midamos es a lo que estamos llamando el módulo o magnitud de un vector. O sea, no es nada raro, es simplemente la distancia que separa a estos dos puntos. ¿Sí queda claro el significado? Lo que es el módulo o magnitud. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Bueno, notación. ¿Cómo vamos a distinguir entre si estamos hablando del módulo del vector o propiamente del vector? Bueno, hay dos maneras que ustedes pueden encontrar en la literatura. Una de ellas es, vean, estamos ocupando otra vez la letra, en este caso la R minúscula, la flecha sobre esta letra, pero hemos colocado dos barras verticales. Cuando uno eso lo coloca, está hablando ya de la magnitud. O sea, uno ya debe de entender que estamos calculando el módulo del vector R. Siempre entonces cuando ponemos estas dos barras como de valor absoluto. O si esta notación no les gusta, simplemente se quita la flecha, se borra. Y al hacerlo entonces, una vez más, estamos hablando de la magnitud o el módulo del vector. O sea, esa es la notación. Y algo importante, el módulo o magnitud de un vector siempre es una cantidad positiva. Puede ser fracción, puede ser entero, pero jamás puede ser una cantidad negativa. Puede ser cero también, claro que sí, pero jamás negativa. Y la razón está en lo que les comenté hace unos instantes. Es como si agarráramos una regla para medir al vector. Y cuando medimos cosas, por ejemplo, hablando de longitudes, ¿tiene sentido hablar de una distancia negativa? Que algo mida menos 2 centímetros. No. Así es. De hecho, no tiene sentido. O sea, no quiero decir que es raro, no. No es que sea raro, es que no tiene sentido decir que algo mide menos 5 metros. Entonces, cuidado aquí también. Los módulos no pueden ser negativos, jamás. Y si ustedes, al hacer algún cálculo, encuentran que, o sea, llegan a un resultado que es negativo, eso debe ser un signo de que algo está pasando, que cometieron algún error, que tienen que revisar sus cálculos. Bien, pues ahora sí, para terminar, les pido que encuentren el módulo de cada uno de los vectores. De estos tres vectores que construimos en esta sesión, calculen sus correspondientes módulos. El módulo del vector AB, el módulo del vector BC y el módulo del vector CA. Y si es posible, pues lo pueden compartir en pantalla para pues también revisar si, no solamente si están llegando bien al resultado, sino también la cuestión de la anotación. Profe, ¿cree que Sí. puedo poner otra vez la formulita, por favor? Ok, gracias. Sí, de nada.
Profe, la parte que está en rojo, ¿cómo se lee? ¿O cómo sería? Esto que está aquí eh, Sí, profe. pertenece a los reales positivos. Es una notación de conjuntos. Ah, eso es lo que decía de que no puede medir negativo. Exacto. Porque Ok, si yo pongo así, significa que es un número real. Pertenece al conjunto de los números reales. Y un número real puede ser negativo. Pero como no quiero que eso suceda, por eso se suele poner así, signo de más sobre la R. ok, profe, gracias. ¿Sí, nada? Entonces, en el momento en que alguien ya tenga los tres resultados, si lo puede compartir adelante para pues, revisarlo entre todos. Profe, ¿podría poner las coordenadas del segundo problema? O del Cor- segundo cálculo de vector. las coordenadas serían estas. De los tres, ¿verdad? Sí, de los tres vectores. ¿Es lo que se está pidiendo? Esas son las coordenadas. Sí, profe, las B y C. Muchas Ok, veces. sí, de nada. ¿Alguien ya tendrá los tres resultados? Los módulos de cada uno de los vectores. Sí, profe, ya ¿Sí? acabé. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla. ¿Es posible mostrarlo en pantalla? Permítame, entonces deje tomarle foto y enviarla a mi computadora. Ok, está bien.
Listo, profe, ya la puedo compartir. Bueno, Ok. Sí, dejo de compartir entonces. am, ¿sí la pueden ver? Sí. Sí, bueno, sí lo hice, los enumeré. En el 1 me salió 4.24 en el vector que va del punto A al punto B. Ajá. En el 2 me salió 2.82 del vector que va del punto B al punto C. Y en el 3 me salió 7.07 del vector que va del punto C al punto A. Ok. Ujú. ¿Llegaron a resultados iguales o diferentes? A ver. Diferente. A ver, veamos. El vector AB, el primerito que construimos, ¿qué componentes tiene? ¿Cuántos valen sus correspondientes componentes? ¿Cuánto valen la componente X y componente Y del primer vector que construimos? 3 3. Cada uno, ¿no? en 3. 3 y 3, ajá. Ok, entonces al momento de elevarlos al cuadrado, sí tiene sentido ese 9 más 9. Y eso suma 18. Y, ok, podemos dejarlo así explícitamente como raíz de 18, porque es el valor más exacto. Porque supongo que al sacar la raíz cuadrada de 18, ese 4.24 se redondeó o se truncó. ¿Cómo? Sí. Sí, entonces lo más recomendable o una sugerencia, porque va a ser útil más adelante, es que las raíces, cuando un número no tenga una raíz exacta, dejen indicada la raíz. Mejor Ok. 18. O bien, si su calculadora es científica, tal vez les arroje el valor de 3 veces la raíz de 2. Seguramente, si tienen calculadora científica para trabajar, tal vez si meten 9 más 9 y es toda esa operación entre una raíz cuadrada, les arroje como resultado 3 veces raíz de 2. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar exactitud. Así que dejen indicadas las raíces. ¿Qué pasó con la segunda cuenta? ¿Cuáles son las componentes de nuestros vectores? Sí, las componentes del vector 2. Es 2 y menos 2. 2 y menos 2. Ok. Y cuando cada número se eleva al cuadrado, ¿cuánto queda? Queda positivo. Ajá, 4 más 4. Ujú. Muy bien. Y eso queda en raíz de 8, que se puede dejar así, raíz de 8, o se puede escribir como 2 veces la raíz de 2. Ok, bueno. Y la última, ¿cuáles son las componentes del vector? Es menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1. Ahí me equivoqué en el segundo. Exacto, porque debe ser un más 1. Sí, debería de ser Sí. más uno. Entonces la cuenta sería raíz de 26. Sí, bueno, Ok, vale, disculpe. entonces ahí está la corrección. Muy bien. Ahora, ahora sobre notación, ¿qué falta del lado derecho? O sobra tal vez. No sé qué se prefiere hacer. Eso que estamos calculando es una cantidad escalar. Nos está diciendo cuánto mide el vector. Falta la unidad. No, le sobra la flechita arribita de la R. Exacto. O bien se quita la flecha en cada bueno, en lo que aparece como vector en este momento, o se le pone entre dos barras verticales. Se tienen esas dos opciones. Así como está escrito en este momento, lo mostrado en la hoja, a las R's que aparecen ahí se les encierra entre dos líneas verticales, ya está la anotación correcta.
o si se prefiere, se eliminan las flechas arriba. Ah, ok. Ya se las puse, profe, gracias. Ok, bueno, entonces eso con relación a la anotación. Bien, jóvenes, ¿preguntas o Entonces, comentarios? profe, entonces se puede poner solamente la R para la anotación correcta, para el Para módulo del vector. Para el módulo, exacto. Para el módulo se puede dejar la letra sin la flecha. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Vale, jóvenes, pues bueno, si no ha surgido ninguna pregunta, pues entonces damos por terminada nuestra sesión y nos escuchamos la siguiente clase. Ok, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego, excelente profe. tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde.